Mira, déjame reflexionar sobre lo que está ocurriendo como algo que es, creo, parte de la naturaleza misma del poder. No del poder en democracia, sino del poder como fenómeno social. Me gusta mucho citar, de hecho lo he escrito, una anécdota, que es la siguiente. En alguna ocasión, un famoso arquitecto, profesor de mucho tiempo, de muchas generaciones en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el arquitecto Héctor García Olvera, me contaba que cuando él daba clases en la Facultad de Arquitectura de Hidráulica, y en la clase en la que le explicaba a los alumnos, pues hombre, todas las necesidades, por ejemplo, cuando en una construcción de encauzar el agua, de impermeabilizar, de generar pendientes para evitar los encharcamientos y demás, le decía a sus alumnos, y con esto comenzaba su curso, diciendo que tenían, para entender todo lo que verían en esa clase, tenían que entender la ley, la que él llamaba la ley fundamental de la hidráulica. Yo, curioso, le pregunté, ¿cuál es la ley fundamental de la hidráulica? Héctor García Olvera me contestó, esta ley reza, el agua es cabrona. Cuando yo empiezo mis clases de Derecho Constitucional y de Teoría de la Constitución en la Facultad de Derecho, a mis alumnos les cuento esta anécdota y concluyo diciendo, jóvenes, ¿entendieron cómo es el agua? Bueno, pues el poder es como el agua. Por eso al poder hay que acotarlo, hay que limitarlo, hay que encauzarlo, porque si no el poder se desborda, como el agua, encuentra por dónde filtrarse, el poder no conoce vacíos. Por eso la historia del constitucionalismo moderno ha sido la de ir construyendo técnicas de limitación, de acotamiento y de control del poder. Los derechos humanos, la división de poderes, el principio de legalidad, el control, la supremacía constitucional, el control de constitucionalidad, en fin, son todas técnicas de limitación del poder para evitar que el poder se desborde. No hay poder bueno o poder malo, el poder es lo que es. Por eso, para evitar que el poder abuse del ejercicio del mismo, se le acota y se le restringe, se le limita y se le regula. Creo que eso es justamente lo que hemos visto en los tiempos recientes. Un poder que llegó legítimamente a ocupar los espacios políticos del Estado, que actúa como el agua, actúa desbordándose, que actúa atacando, desmantelando, erosionando, descalificando todos los instrumentos de control que hemos construido en nuestra edificación de lo que hemos llamado democracia constitucional. El INE fue objeto de un acoso durante muchos años en múltiples vías. No solo descalificaciones, sino también el hostigamiento personal contra quienes éramos los titulares de ese órgano. Recortes presupuestales, amenazas de reformas legales, no para fortalecer al órgano, sino para desmantelarlo, para erosionarlo, para subordinarlo y finalmente la captura. Lo mismo ocurrió con la Suprema Corte de Justicia como segundo gran objetivo, y no es menor, no es casual, la Corte es, y el Poder Judicial, la última garantía institucional de que el poder no va a abusar de su ejercicio y lesionar en consecuencia derechos y libertades de las y los ciudadanos. Y lo mismo ha ocurrido con otros órganos de control, como los así llamados órganos constitucionales autónomos, el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Federal de Competencia Económica, entre otros. El poder, y este poder que estamos viviendo, el poder del oficialismo actual, el poder de Morena, es un poder que busca desbordarse, que aborrece limitaciones, que aborrece las reglas, que desprecia la ley por eso. ¿No dijo el presidente de la República que no me vengan con que la ley es la ley cuando no le convenía la ley? Pero cuando la ley le conviene, pues entonces no se le toma, la ley lo dice, ¿no? Esa es justamente la expresión de un poder que por definición, por estos ejemplos, no puede sino considerarse autoritario. La vocación del morenismo, del actual oficialismo, que se benefició de todas las reglas democráticas, que las exigió en su momento para poder llegar al poder, una vez en este, se comporta y nos muestra su verdadera cara, la cara de un poder autoritario. Y eso es justamente lo que hemos visto en este atropellado, inédito, tanto por sus formas como por sus prisas, proceso de reforma, de intento de reforma, que en realidad es un intento de dinamitación del Poder Judicial. Y una buena síntesis de cómo ve el morenismo la reforma al Poder Judicial
que no es otra sino es el desmantelamiento de un poder autónomo e independiente y el intento de construir un judicial subordinado a los intereses de las mayorías, subordinados a los intereses políticos del poder. Lo expresa la frase con la que Mario Delgado, dirigente de Morena, ha sintetizado de qué se trata todo esto. Es un regalo de despedida para el presidente López Obrador, dijo. La más burda, pero también evidente expresión de lo que es un poder autoritario. Mira, a ver, yo creo que hay tres grandes, digámoslo así, fuentes de inspiración y de enseñanzas. La primera fue mi círculo familiar, mi circuito familiar. Nací, crecí en el seno de una familia de intelectuales, de profesores universitarios. Arnaldo Córdoba, quien llegó a ser profesor emérito o investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales, un punto de referencia en los estudios de la Revolución Mexicana y de la historia política del país. Y por el otro lado, Paula Vianello, una filóloga clásica, que provocaron que el circuito en el que crecí, en el que abrevé familiarmente, desde chico, pues fuera un circuito, digamos, profundamente politizado y en donde la discusión, tanto académica como política, pues estuvieran presentes permanentemente. Recuerdo que cuando alguna abuela decía, en la mesa no se habla de política, la respuesta de todos, no, en la mesa se habla de política, aquí hablamos de política, tenemos que hablar de política. Y por supuesto, además, fue un ámbito intelectual de izquierda, así que crecer en los 70, en los años 80, en este contexto, digamos, fue sumamente importante. Pero no fue una izquierda ni radical ni dogmática, fue una izquierda democrática, ¿no? Mi madre era italiana, mi padre conoció a mi madre en Italia, y aunque ambos militaban en el Partido Comunista, se trataba del Partido Comunista Italiano, es decir, un partido más socialdemócrata que cercano a la dogmática que había caracterizado al Partido Comunista de la Unión Soviética. Y eso provocó que, pues digamos, el ámbito intelectual que, por ejemplo, se generó alrededor de la revista Nexos, de la que mi padre fue uno de los fundadores, pues fuera prácticamente el ambiente casi familiar, ¿no? De amistades en donde yo crecí. El segundo ámbito fue pues precisamente la escuela. Y en este sentido, pues digamos, profesores que marcaron mi vida, como por ejemplo mi padre, que me dio clases de Derecho Constitucional y Teoría del Estado en la Facultad de Derecho, primero, o profesores como cuando fui a hacer mi doctorado a Italia, como Michelangelo Bovero, o el mismo Norberto Bobbio, que fue el fundador de la Escuela de Ciencia Política, de Filosofía Política de la Universidad de Turín, pues acabaran siendo referentes importantísimos, ¿no? Antes en la Facultad de Derecho, por ejemplo, no tanto como profesor, sino como uno de los constitucionalistas más connotados, y después como colega en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Jorge Carpizo y Diego Valadez, pues formaron parte, digamos, desde distintas perspectivas, digamos, de ese cúmulo de profesores que acabaron, o de intelectuales que acabaron inevitablemente incidiendo en mi formación. Y el tercer ámbito es el que tiene que ver con, digamos, la práctica profesional y la vida política, la vida pública. Mi padre y su conjunto de amigos, los entonces llamados mapaches, Rolando Cordera, José Walden, Pablo Pascual, Carlos Pereira, Adolfo Sánchez Rebolledo, en fin, Raúl Trejo, pues fueron, digamos, compañeros no solamente de batallas ideológicas, sino también políticas. Y conforme fui creciendo, pues este grupo de referencia en torno a la revista Nexos en un primer momento y después en torno al Instituto de Estudios para la Transición Democrática, pues fueron escuelas de política para mi formación y mi actuación pública. En ese sentido es importantísimo para mí el hecho de que yo haya trabajado esencialmente en dos instituciones que en las que me fui alternando, digamos, en términos de mi vida profesional.
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la universidad y la Facultad de Derecho, por un lado, y por el otro lado el entonces Instituto Federal Electoral y luego el INE. Yo entré a trabajar al INE como asesor de José Woldenberg en 1994. Después me fui a estudiar el doctorado y volví al INE, al IFE, entonces, cuando Woldenberg ocupaba la presidencia como asesor suyo. Y más tarde volví al Instituto Federal Electoral ya como consejero electoral. Me tocó el fin de la vida del ciclo vital del IFE y el surgimiento del INE, del que fui consejero presidente, y me tocó, pues digamos, echar a andar como institución. Así que también en este sentido, pues en el ámbito profesional, personajes como José Woldenberg han sido puntos de referencia en mi vida, ¿no? Cuando tuve el privilegio de ser designado presidente del INE, siempre tuve la figura de José Woldenberg como ex consejero presidente del IFE, como un punto de referencia, además de que es uno de mis mentores y de mis maestros, pues no solamente en términos de mi formación intelectual, sino también de mi formación profesional. Pues digamos, por ahí, digamos, mi formación, por eso, digamos, me autodefino un agente de izquierda, socialdemócrata, inspirada, digamos, en los valores de la democracia constitucional, como puedes verte mencionado, o estudiosos de la democracia y luchadores por la democracia y estudiosos del Estado constitucional, del derecho constitucional, y algunos como el maestro Fixamudio, que omití mencionar, pero bueno, yo fui el becario del maestro Fixamudio, pues que me inyectaron estas dos dimensiones que precisamente cuajan en lo que es la democracia constitucional. Una forma de gobierno que por un lado retoma todas las reglas, procedimientos, valores de la democracia, y que implican que el poder se define a través de elecciones libres y auténticas, pero por otro lado, el Estado constitucional, que supone que ningún poder, ni siquiera el poder con fundamento democrático, es decir, el derecho de las mayorías de decidir, pues es un poder absoluto. Y por lo tanto, todo poder, porque el poder es como el agua, tiene que ser acotado, regulado, limitado y controlado. Mira, es una pregunta que ha estado presente a lo largo de la historia del pensamiento político. El mismo Platón señalaba en algún momento que hay quienes están por su propia formación, por su disciplina, por su práctica cotidiana, que son más aptos para ejercer el poder. Claro, Platón, filósofo, decía, somos los filósofos los que tenemos que gobernar. Y yo creo que a partir de entonces se ha venido desarrollando una serie de cualidades, virtudes, diría Maquiavelo, que debe tener el gobernante para poder cumplir adecuadamente con esa función de conducir a la sociedad. Sin embargo, creo que ese es un enfoque equivocado de ver el problema del poder. Porque si bien es cierto que la democracia requiere de demócratas para poder recrearse, también es cierto que cuando una forma de gobierno o el gobierno de una sociedad misma depende de una persona o de que una persona cumpla con determinadas cualidades, estamos en riesgo. Hay otra gran discusión que viene desde la antigüedad clásica y que que Aristóteles colocó en su momento como como dos paradigmas contrapuestos. Decía Aristóteles que hay que discernir qué es mejor, lo que él llamaba el gobierno de los hombres o bien el gobierno de las leyes. El gobierno de los hombres es aquel en donde la voluntad de quien gobierna prevalece sobre todos los demás, pero también sobre las reglas de convivencia. Es decir, la ley se acaba volviendo en una expresión de la voluntad de quien gobierna. Por el contrario, el gobierno de las leyes es el paradigma de régimen en el cual todos, incluyendo los que gobiernan y que tienen la facultad de hacer las leyes, están sometidos al imperio de la ley, en donde quien gobierna no puede gobernar arbitrariamente, sino tiene que hacerlo conforme a los límites, a los procedimientos, a los principios que la propia ley establece. Este ha sido uno de los grandes dilemas a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo que el constitucionalismo moderno, como gran construcción civilizatoria, ha planteado es precisamente la prevalencia del paradigma del gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres. Y la democracia moderna,
entendida como democracia constitucional, se ha construido y se ha sustentado precisamente en el paradigma del gobierno de las leyes. El así llamado principio de legalidad, que quiere decir que un gobernante no puede hacer nada que no le esté expresamente facultado por alguna ley, ha sido uno de los principales acicates de control del poder. Y es que el poder no es bueno per se. Tú puedes tener al gobernante más formado, el que tiene mejores intenciones, el más sabio. Pero siempre habrá alguien en una sociedad que no esté de acuerdo con el gobernante. Y cuando eso ocurre, y va a ocurrir tarde o temprano, entonces el gobernante está en una situación en la que puede lastimar, subordinar o imponerse a quienes no piensan como él. La democracia constitucional implica que ningún gobernante puede hacer eso y que toda persona esté conforme o esté coincida con las posturas de quien gobierna o no lo esté, tiene que tener salvaguardado su derecho frente a quien gobierna de no ser ni perseguido, ni eliminado, ni encarcelado, ni descalificado por quien tiene el poder del Estado. Por eso yo creo que las democracias constitucionales o son el régimen del gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres, en donde prevalece la ley sobre la voluntad del gobernante, o simple y sencillamente dejan de existir, se convierten en autocracias. Las autocracias, por el contrario, son por definición el reino en donde prevalece la voluntad del gobernante y la ley es un simple mecanismo para que esa voluntad se imponga y prevalezca sobre los demás. Las democracias constitucionales, por el contrario, por definición, son, como te decía, el gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres. No importa quiénes sean los hombres que nos gobiernan, sabios, ilustrados y bien intencionados, o el peor de los gobernantes, el más autoritario y arbitrario de los mismos. Si la ley prevalece, todos estamos a salvo frente a sus abusos.